Bueno, bienvenidos a otro programa de Crisis y Conflictos del siglo XX y ahora nos trasladamos al frente del Pacífico, a la inmensidad del Pacífico y durante los años 43-44 lo que significó la lucha esencialmente aeronaval entre la Armada Imperial y la Marina de los Estados Unidos, con el ataque a el perímetro defensivo japonés. Y antes habíamos quedado en el primer gran ataque que fue de los norteamericanos, que fue Guadalcanal, hasta febrero del 43, mediados del 42, febrero del 43, llamado el Verdún del Pacífico. Hasta ahí habíamos llegado. Sí, brevemente para los oyentes. Nosotros hemos llegado... Bueno, recopilemos esto. El Japón, después del golpe de Pearl Harbor, hizo una rápida expansión por todo el Pacífico central y sudoccidental. Y fue ocupando sucesivas islas, pero en realidad esa expansión militar japonesa duró pocos meses, porque ya en mayo con la batalla de Mar del Coral y en junio con la derrota que tuvieron en Midway, con la pérdida de portaaviones, se dio ya un freno a la expansión japonesa y prácticamente desde ahí pasó casi como en el frente ruso-alemán, ¿no? Que fue todo una progresiva repliegue y retroceso japonés, pero con una heroicidad y con una resistencia a ultranza tremenda, pese a la desproporción creciente del potencial norteamericano. Yo simplemente tres observaciones que me había notado es, la primera es esta de la secuencia de cómo el Japón había ido a una guerra evaluando un potencial norteamericano que le temía, pero que durante la guerra se fue dando en una proporción totalmente desequilibrada. Es decir, el potencial norteamericano frente al japonés era tremendo. Y, segundo punto, hubo también una revolución por parte de la estrategia norteamericana que fue la introducción del portaaviones, porque se da la paradoja de que el Pacífico como área naval fue objeto de comparativamente pocas o nulas batallas navales propiamente dichas, sino las batallas fueron aeronavales, es decir, los principales hundimientos los producía la aviación, sea con base en tierra o con base en portaaviones, que eran aeropuertos móviles, ¿no? Es cosa importante porque los norteamericanos, cuando pierden los acorazados en Pearl Harbor, en realidad, si bien queda neutralizada su flota de superficie por la parte acorazado, pero no les afecta lo principal, que era el tema portaaviones, que fue la clave de todo. Y lo último, que esto por la secuencia que vamos a seguir, le vamos a dedicar 2 capítulos a este periodo de la batalla del Pacífico 43-44. Este lo vamos a dedicar a lo que es propiamente Guerra del Pacífico, guerra oceánica, marítima. Y el próximo lo vamos a dedicar al teatro continental, ¿no? Ahora, no quería distraer tiempo. Sí, habíamos quedado después de la batalla después de la batalla de las Islas Salomón, habíamos llegado en el último programa a Guadalcanal, que fue también una derrota japonesa. Y bueno, de ahí en más, si vos querés ordenar la secuencia. Yo quería hacer una observación respecto al mapa, acá no tenemos mapa, entonces para que la gente mire el mapa y vea que la línea de expansión japonesa es como, Japón es como un sístole y el diástole es ese arco que abarca las islas Gilbert, Marshall y Marianas, sin las cuales tenemos un mapa, si el operador lo puede poner, que son fantástico. A ver si el mapa de cualquier manera déjame describirlo. Es decir, las islas Gilbert, Marshall y Marianas. Es un arco de defensa. Sí. La estrategia japonesa y la estrategia norteamericana coinciden, solo que en oposición en este caso, porque no hay otra alternativa. Si uno mira un mapa, no existe otra alternativa. Vos dijiste bien, batallas navales, aeronavales, porque la única defensa que se puede plantear en esas islas, ayer, hoy y pienso que mañana también,
es que cada una de esas islas tiene, en lo posible, que convertirse en una fortaleza. No hay otra forma, porque el resto es agua. Por eso la el resto es agua. El salto de rana. Es más, el mapa del Pacífico va marcando casi una evidentemente, es lo que quería decir. El arco. Es lo que quería decir. En el centro está el arco. Está clarísimo. Exacto. Está clarísimo cómo es el arco. Es un arco es el arco perfecto. central. Ahora, si pasan al mapa 2, enfoca más circunscripto el área del Pacífico Sur, donde se ve la isla de Nueva Guinea, ¿no? al sur de Filipinas, hasta las Hawái, porque la batalla de Midway fue al noroeste de Hawái, en el Pacífico Central. Creo, no sé ahora mis conocimientos de geografía si varían un poco, pero el Pacífico Central y el meridional prácticamente los estaría dividiendo el meridiano de las Islas Gilbert. Sí, por supuesto, es el hemisferio, es el meridiano del hemisferio. Poco menos. Entonces, nosotros en el último programa que tratamos, vimos las batallas de las Islas Salomón, que están al norte de Nueva Guinea. Es un cruce allí, norte, sur y este-oeste, porque hay una isla allí, que en este caso no se combatió, pero ahora mismo se llama Nauru, hoy es una pequeñísima república. Ese es el punto de cambio de horario y de hemisferio este y oeste, y de norte-sur. Es decir, en ese arco, cuando uno mira bien ese arco, primero entiende la estrategia, tanto japonesa como norteamericana, pero además esa estrategia, yo creo, ¿no es cierto?, modestamente creo que es un problema de sentido común. Basta mirar el mapa y decir, ¿qué se puede hacer acá? Batallas aeronavales. Hubieran sido batallas navales en otros siglos, y fortalezas en cada una de ellas. No queda otra. Y destruir esas fortalezas, o sea, invertir ese arco de expansión, que yo lo veo a Japón como un sístole, y eso el diástole, que es lo que permite la defensa del hinterland, del territorio japonés. Territorio japonés supone agua también, Japón es una isla, no es solamente... Entonces, a invertir eso es la estrategia norteamericana. Ambas están muy bien el alto mando japonés, ¿no?, había establecido lo que se denomina el perímetro de seguridad o área de seguridad interna. Que es lo que estoy señalando. Zonas concéntricas. ¿Por qué el área de seguridad? El área de seguridad era el área de expansión que los japoneses consideraban crítica para que la aviación norteamericana de largo alcance no alcanzase Japón. Esa era la segunda línea. La primera línea es la que vamos a tratar ahora. Un segundito más. Si pasa un momentito el mapa 3, el mapa 3 no está muy legible, pero es un cuadro general del Pacífico, ¿no? Para verlo en contexto, ¿no? Después aproximamos al mapa 1, que da el perímetro norteamericano, y el mapa 2, que es el área de combate, que es la zona que va entre Nueva Guinea al sur y las Islas Marianas al norte. Podemos dejar también, o para cualquier consulta, el mapa 2, que es el más de mayor aproximación, aunque no tiene buena resolución. Sí, bueno, no importa, porque el problema es ver, no están las pequeñas islas, pero los mapas grandes están hasta las... No, en los mapas grandes, yo tengo en casa un planiferio enorme en una pared, y en ese planiferio sigo isla por isla, figura Nauru, figura, ¿cómo se llama?, Betio, figura Tarawa, figura Kiuwaileng, todas esas islas, Tobruk, ¿qué estoy diciendo? Perdón, Truk, la isla de Truk, figuran todas estas islitas. Bueno, vamos entonces a... Saipán, inclusive, ¿no? A la guerra en sí. Para los Estados Unidos hay 3 teatros de operaciones en el Pacífico, norte, centro y sur. El Teatro del Norte es prácticamente un teatro sin importancia, porque es la preservación de Alaska y la posibilidad de atacar a las Kuriles, digamos, a Japón por el norte, pero nunca se planteó. Los japoneses en julio del 42 habían invadido Attu y Kiska, único territorio estadounidense invadido en Alaska. Las islas Aleutianas. En Aleutianas, claro, donde había una estación meteorológica con 15 hombres a pesar de Pearl Harbor en julio, y un perro que después quedó, digamos, famoso. Entonces allí
los japoneses invaden, es fácil tomarlas, los norteamericanos reaccionan tardíamente, recién en marzo del 43 hay una fuerza de desembarco, sobre todo en Kiska, que era la principal base japonesa, y los japoneses en medio de una tormenta de niebla retiran la guarnición de 5.000 hombres, porque se ve que había pasado a ser un teatro secundario frente a la magnitud de lo que se estaba operando, digamos, en Guadalcanal, y después las proyecciones siguientes, Bougainville, etcétera, hasta el ataque norteamericano. Hubo lucha en la Saleutiana. Hubo un crucero ligero, unos transportes en encontronazos japoneses y un submarino norteamericano hundido. Sí, fue escenario de un error que lo mencionamos anteriormente, de un aterrizaje forzoso de un Zero, antes de que el Zero, el avión, estoy refiriéndome al avión, antes de que el Zero, que era el terror del Pacífico, cuando los norteamericanos tomaron ese avión, consiguieron ese avión, de ahí sacaron el Helicat, que fue mucho más eficaz, pero ¿cómo se llama? Su madre es el Zero, es decir, evidentemente su patrón es el Zero. Pasa lo mismo que con el Kalashnikov ruso, que su patrón es el STG-44, ¿no? STG-44. La misma cosa se hizo ahí con la... Sí, con variaciones significativas. Sí, por supuesto, pero digo... No, las únicas bajas fueron por minas terrestres, y son 300 bajas norteamericanas y canadienses. Ahora, el Teatro del Centro, al mando del almirante Chester Nimitz, es el verdadero teatro aeronaval. El Teatro Sur está al mando del general Douglas MacArthur, cuya obsesión es Filipinas, porque había sido expulsado, y había prometido volver hasta la opinión pública. Además, era un hombre muy mediático. Sí. Entonces, la pugna era entre Nimitz y MacArthur a ver qué estrategia definía Roosevelt, o el gobierno de los Estados Unidos, para asignar recursos también. Conviene decir una cosa entre paréntesis, era uno de los presidenciables. Era uno de los presidenciables. Tenía ambición. Que por desinteligencia, evidentemente, por desinteligencias con Truman, después, posterior a la guerra de Corea, no llegó y lo arreglaron con un cargo importante en IBM, tiraron un hueso en IBM, pero era el opositor de Eisenhower en el sentido de la carrera a la presidencia, y no quedó tenía más currículum militar, porque era un hombre más grande. Sí. Ahora, entonces, ¿cómo es que vence Nimitz? Nimitz dice, hay que tomar cada guarnición japonesa porque cada una tiene un aeródromo. Entonces el aeródromo lo necesitamos nosotros para apoyar el ataque a la isla subsiguiente. Y se plantea cuál es el puesto de avanzada más grande de Japón, las Gilbert. En las islas Gilbert está el atolón de Tarawa. Dentro de Tarawa está la isla de Betio, una isla muy fortificada, que tenía una guarnición japonesa de 2.500 hombres de la Marina, de un almirante, y varios, como 4.000, digamos, trabajadores coreanos, incluso, algunos capataces japoneses, en fin, y que tenía un aeródromo. Ahora bien... por favor, si se puede proyectar el mapa 2, porque acá se percibe, digamos, la secuencia. El 2, sí, es ese. Sí. Bueno, las Gilbert están al sur de las Marshall. Sí. Allí, en el mapa. El perímetro defensivo es posterior a la toma de Tarawa. Sí, exacto. Pero Tarawa es en la Gilbert. Marshall, Tarawa. No, Tarawa es Gilbert. Tarawa es Gilbert. Es Gilbert, sí. Gilbert, Marshall, Marianas. Claro, el famoso Holland Smith, que era el jefe de los Marines, el teniente vencedor de Guadalcanal, dice, ¿por qué hay que tomar Tarawa? Si bloqueándola, dejándola, se va a terminar rindiéndose de hambre, o se van a suicidar, digamos, como han hecho en otras situaciones. Y Nimitz, claro, para la Marina se necesitaba algo. Y se pagó una cuota de sangre muy grande en la primera experiencia de los Marines. Exactamente, eso es lo que iba a decir. En realidad lo que sirvió es, yo diría que Tarawa, cuando uno ve primero el esfuerzo enorme que se hizo en Tarawa para tomarlo, cuando uno ve la superficie de esos atolones, es asombrosa, la resistencia japonesa supera todo. Bueno, los mismos
norteamericanos lo dicen, no hay Vladi Taragua. Pero ¿qué pasa? En Taragua, ¿para qué sirvió, entre otras cosas? Para probar una fuerza de choque especial que tenían los Estados Unidos, que eran los marines, que además era tenían el cuerpo de élite de ellos. que era el cuerpo de élite, eso no hay ninguna duda, y sirvió para probarlo en este tipo, y que dio, bueno, evidentemente dio resultado. Eso creo que en realidad fue una batalla de prueba. De todas maneras, Taragua era un lugar que, como han dicho ustedes, cercado, cuando lo criticaban al teniente general Holland Smith, si cercaban eso y lo dejaban ahí aislado por hambre, evidentemente se tenían que rendir y suicidarse. Esa decisión de la política, lo que llaman salto de rana, ¿no? De ir de isla en isla, en algunos casos convenía tácticamente saltearlas esas islas, no tomarlas, que quedaban aisladas, porque las comunicaciones marítimas, el punto crítico de Japón fue que la logística, de que no estaban en condiciones de abastecer, incluso de reponer es el fuerzas. Problema. El problema es ese. El problema de Japón. Ya había pasado en Nueva Guinea. Cuanto mayor distancia, peor Porque es. la estrategia, insisto, la estrategia japonesa y la americana es igual. Salto de rana de isla en isla, ida y vuelta. Pero ¿qué pasa? No tienen la logística. Primero, ¿cómo se llama? Los norteamericanos se dan cuenta de esto y saben que no queda otra alternativa que hacer exactamente lo mismo, con una ventaja extraordinaria, que son los portaaviones. La cantidad, digamos, de portaaviones que ponen en servicio. Y la fábrica en funcionamiento permanente, que eso lo hemos visto en todos los escenarios de guerra. La fábrica que no está interferida por la guerra sigue produciendo. Esto es así. Ahí con crédito ilimitado. Se podría hacer un paralelo entre lo que le pasó a los alemanes en el frente ruso, que no evaluaron que la capacidad de reposición rusa fuese una magnitud tan grande. A los japoneses le pasó algo parecido con el potencial norteamericano formidable, además moderno, porque todo el equipamiento, toda la revolución de la industria norteamericana, que se produce gracias a la guerra, una enseñanza que le podríamos dedicar un capítulo aparte, ¿no? Cómo la guerra es factor de avance científico, tecnológico y en el caso militar. Vamos a ir a la historia lo demuestra. 20.000 hombres desembarcaron los norteamericanos, la segunda división de Marines, en Taragua, contra 2.600 combatientes y 2.200 trabajadores japoneses. 10-1. Y tuvieron 1.100 muertos y 2.233 heridos. Toda la guarnición, salvo 146, combatió hasta el final. Pero 146 trabajadores coreanos. Sí, exactamente, no eran japoneses. Algunos que otros, porque estaban malheridos. Están las famosas fotos en Life que se suicidan en los búnkers, muchos japoneses. Sí, al final con combustible. Y algo importante, si bien la población no era numerosa, pero en esas islas vivía población nativa. Y corrió igual suerte que los militares, primero por los bombardeos y por la artillería naval, así. Sí, claro. Ahora, ¿cuáles son? Esto me lo pasó el técnico de la Huerta, que es un especialista en esto, ¿no? Las mejoras en la US Navy y en los Marines debido a la batalla de Taragua. El fuego de los cañones de acorazados pasó de 3 horas a 3 días. Se desarrollaron proyectiles más penetrantes para la artillería principal de los acorazados, para los bloqueados japoneses que estaban medio en la selva. Se mejoró la coordinación entre el fuego de buques y aviones, porque no había, los aviones atacaban de momento, los buques de otro lado. Se mejoró el entrenamiento de los pilotos de bombardeo en picado, que identificaran los lugares en las islas, que generalmente estaban con palmeras, selva. Se fabricó un Amtrak, es decir, un vehículo de desembarco blindado y con armamento más pesado para defenderse a sí mismo. Se fabricaron equipos de radio a prueba de agua, porque se hundían los equipos de radio. Entonces estos flotaban. Hacían falta más lanzallamas para los bloqueados japoneses y equipos de ingenieros con cargas de demolición. Conviene señalar otra cosa más. El tema de los lanzallamas fue fundamental, porque la batalla de Taragua, o del atolón de Taragua, terminó con el Estado Mayor japonés, creo que el contraalmirante se llamaba Onoda. Shibazaki. Shibazaki, Shibazaki. terminó, ¿cómo se llama?,
ahogado en combustible. Le pusieron combustible al búnker ante la no rendición y lo prendieron fuego. Así terminó, o sea que terminó con fuego. ¿No? Hubo, si no me equivoco, a partir de Tarawa o ya en Tarawa, un cambio de táctica japonesa. Antes los japoneses utilizaban algunas cargas Banzai, que eran cargas suicidas prácticamente de los soldados antes de rendirse. Pero en las islas utilizaron una táctica un poco más inteligente, que era resistir, enterrarse en la tierra y resistir el bombardeo de la artillería naval y la aviación, y esconderse a través de un sistema de túneles y las cuevas se probó y todo. Más adelante. Y resulta que cuando desembarcaron los norteamericanos, creyendo que ya estaba todo liquidado, encontrarse con que encontraban resistencia japonesa en los rincones y ya no podían tener el abrumador bombardeo naval. Porque hubo algunas cargas Banzai todavía. Bueno, claro, pero hay un almirante, no sé si Kakuda, el almirante Kakuda, que es el que es uno de los primeros que recomienda este sistema, sabiendo que cada vez que consultaban con la tropa, con los suboficiales y con los oficiales, le decían, miren, acá en una carga suicida, una carga Banzai, y todos, los voluntarios eran todos, entonces eso no les resultaba una dificultad muy grande, ¿no? De todos modos siguió habiendo carga Banzai como último recurso, ¿no? Pero digamos que a partir del 43, eso se exalta, a partir del 43. El impacto en la población norteamericana fue muy grande. Tenemos que... Bueno, un corte y volver. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces. El próximo paso que se dio fue anular Truk, las Carolinas, la base naval más importante de Japón. Mapa 2, por favor. Las Carolinas eran unas islas tomadas a Alemania y que tiene un atolón muy especial, el más difícil, digamos, de difícil acceso, y era la base naval japonesa más grande. Conscientes de que iban a estar bombardeados por una abrumadora fuerza de portaaviones norteamericana, escaparon, digamos, con la Armada Brunei. Puede ser que ahí juntaron 17 portaaviones y 11 acorazados, con una artillería naval demoledora que fue... No, pero ahí atacaron con... Truk es absolutamente intomable. Los norteamericanos sabían que no podían tomarla, porque es una roca horadada podían solamente liquidar los barcos, y los barcos se fueron. Quedaron algún remolcador, algún destructor. Pero se dieron cuenta que era tomar una roca Gruyère. Claro, una roca Gruyère, entonces... No, donde vos decís es en Saipán. Y en Leyte. En las Marianas. Eso ya es Marianas. Sí. Los norteamericanos, conscientes de lo que pasó en Tarawa, empleaban sus viejos acorazados, que son muy lentos para enfrentarse a los buques rápidos japoneses, como plataformas artilleras. Lo hicieron con un efecto terrorífico, pues son cañones de 14 y 16 pulgadas. Sí. Es terrible el cañoneo naval. Y pasaron de 3 horas a 3 días. Porque eran islas que no tenían ni soñar refugios antiaéreos, nada. Lo único es esconderse en cavernas, y de ahí la táctica japonesa
de aprovechar las cavernas como sistema de túneles, que eran muy inteligentes porque los túneles daban a la retaguardia de las tropas desembarcadas, con lo cual muchas veces las tropas desembarcadas se encontraban con fuego de atrás. Un atolón tiene un lago interior, está el mar y es roca volcánica o coralina y pero con mucha vegetación también por la lluvia. No, perforarlas, quien se haya acercado alguna vez en su vida a una barrera de coral, te das cuenta que es como caminar sobre hojas de afeitar. Por favor, el mapa 2 de vuelta para ubicar a los espectadores, la secuencia. A la latitud de Filipinas, en el extremo oriental están las Islas Marshall, después vienen las Carolinas y luego arriba las Marianas y abajo las Palau. Ese es el teatro que estamos viendo ahora. Realmente los japoneses tenían una guarnición relativamente pequeña, también siempre muchos trabajadores, etcétera. Pero tenían siempre algún aeródromo, entonces lo importante era anular o tomar el aeródromo. Claro. La isla de Kwajalein, del 1 al 4 de febrero, es tomada por Holland Smith con los Marines contra el almirante Akiyama. Hay una guarnición de 8.000, pero piensen ustedes que hay siempre bajas americanas, 486 muertos y 1.300 heridos. Y en Enuetok, al tomarla tan rápido, pensaron que era más fácil, pero el general que tenía la brigada anfibia, Nishida, y el brigadier general Thomas Watson con el grupo táctico se enfrentan, y a pesar de la diferencia numérica, piensen, siempre los japoneses que combatían hasta el último hombre, o sea que las bajas japonesas eran todas. Sí. Si la guarnición era de 2.500 hombres, 7 o 8 que estaban heridos podían ser salvarse, pero morían todos. Pero los americanos tenían 348 muertos y 866 heridos. Es decir, hay un 50% de las bajas japonesas entre los norteamericanos, pese al abrumador bombardeo y cañoneo. Esto significaba, y esto que por supuesto en la opinión pública causaba cada vez más impacto. Hubo problemas en Estados Unidos. Si bien se ocultaba, pero efectivamente el alto mando norteamericano estaba preocupado y había fuertes discusiones en el ámbito de los Marines por la proporción de bajas norteamericanas mucho más altas que las previstas. Es claro, frente a las pérdidas abrumadoras japonesas de hombres y de material, pasaban, no digo desapercibidos, pero no quitaban el poder. Las pérdidas... ¿Hubo protestas en Estados Unidos por esto? Ahí está el registrado. Sí, aunque creo que en esa época no se daría mucha información al respecto. Las protestas llegaron a la culminación al final de la guerra, con Iwo Jima. En el 44. Y además un factor... 44, las primeras en el 44. Sí, pero la culminación fue... desde un factor que hay que tener presente es esto. Los japoneses, con un heroísmo total, iban a la muerte antes de rendirse. Era una cuestión de honor y mentalidad. Digamos que los Marines eran muy buenos combatientes y muy heroicos también, porque si no sería pensar solamente en uno de los bandos. Eran lo mejor que tenía Estados Unidos, además no eran... Probablemente, digámoslo así, la mayor prueba de heroísmo es que los marines se enfrentaron con esas tropas absolutamente excepcionales en espíritu, que eran las japonesas. Es una particularidad norteamericana. Los norteamericanos tienen 4 fuerzas armadas. Los Marines, la infantería marina, además, es una cuarta ser marine era un orgullo dentro de Estados Unidos, era una cosa especial. Despreciaban a todos los demás. Por su entrenamiento, ¿no? Aunque no olvidemos también la ferocidad de los Marines y que el hecho de que aún con el heroísmo japonés se guardan fotografías donde queman vivo con lanzallamas a prisioneros japoneses, cosas por el estilo. Hay un marín, tampoco la pasaba muy bien. Había mucho podemos odio. mencionar también, así de paso, ¿no es cierto?, las memorias de Lindbergh, no sé si alguien las leyó, de Charles Lindbergh, donde el ex candidato presidencial, el que hizo el primer vuelo interoceánico, Charles Lindbergh, ¿no? El Spirit of St. Louis, el del vuelo ese interoceánico, en 1928. Él era contrario al principio. Era claro, pero fue reclutado para combatir en el Océano Pacífico, no en el teatro europeo, y cuenta en sus memorias, los diarios de Lindbergh,
que vio varias veces, no una vez, no fue una excepción, cráneos japoneses usados como ceniceros, ¿no? Vio los cráneos. Sí, Eso lo cuenta de eso, de trofeos, japoneses. Parece que Kennedy, porque el que después fue presidente, Kennedy, también estuvo en el Pacífico, fue herido ahí, quedó con un problema de columna de por vida, y también creo que tiene este relato. Yo lo vi en Lindbergh, pero no quiere decir que, pero he escuchado que... No, era una guerra muy salvaje. El presidente Kennedy también... Que a partir de Tarawa alcanzó ribete de salvajismo, ¿no? Por eso el libro ¿no? Sí. Excesivamente salvaje, los 3 días de Tarawa. Sí. Pero ahora viene la verdadera campaña, que es las Marianas, con la batalla de Saipán. Sí. Campaña naval, aeronaval de las Marianas y la batalla de Saipán. Perdón, nuevamente el mapa 2, por favor. 15 de junio, 9 de julio del 44. Claro. Esa batalla. Claro. Holland Smith ahora... Ahí hay tropas de tierra importantes, la del general Saito. Ahí está Saito, perdón. Saito, ¿no? Sí. Saito. Yoshitsugu Saito, sí. 2 divisiones de Marines ahora, del veterano teniente general Holland Smith, contra la 43 división del ejército japonés del general Saito. Es decir, los aliados, luego de capturar las Gilbert y las Marshall y la península de Nueva Guinea, sobre todo los australianos, ¿no? Ahí pelearon muy bien, y neozelandeses, abrían la puerta de ya, golpeaban al cinturón defensivo más inmediato. Claro, las Marianas eran una herencia de la Primera Guerra Mundial, así que estaban muy bien fortificadas, además con población, mucha población. Entonces, las Marianas cortaban el mar de Filipinas y con una maniobra de MacArthur desde el sur y de Nimitz desde las Marianas, se cortaban los suministros de petróleo de Borneo, de caucho de Sumatra y de distintos recursos de los cuales Japón, una gran fábrica, sin recursos propios, necesitaba, y si se lo cortaban, ya entonces la caída era Malasia, tarde o temprano. Hay que tener en cuenta que Malasia, Indonesia... Mapa 2 nuevamente. Fíjense lo siguiente. Las islas Filipinas, que están allí más oscuras, están sobre Insulindia, lo que era entonces las Indias orientales holandesas, que hoy son Indonesia, y que eran efectivamente el flujo costero que suministraba fundamentalmente caucho y petróleo a Japón metropolitano y a las fuerzas. Ese era el teatro. Las Marianas quedan dentro de ese ángulo un poco más al noroeste, ¿no? Por eso hay que ver que exactamente las Marianas son vitales por la protección de eso que está abajo de los Marianas. De las Marianas no sacan nada los japoneses, sí son protección, porque de Indonesia y de Malasia todo, caucho, petróleo, frutas, verduras, todo sale de ahí. Carne, el famoso el perímetro de seguridad, el perímetro crítico japonés estaba determinado por la logística, porque los japoneses querían mantener alejadas las rutas el teatro de la guerra de las rutas de aprovisionamiento. Y vos dijiste una cosa importante. Había no sé si vos ibas a hacer mención a eso, la rivalidad entre Nimitz y MacArthur se refería también a una línea estratégica, porque MacArthur daba prioridad a ocupar primero ir a Filipinas y de Filipinas remontar a Okinawa. Mientras que Nimitz proponía una línea solamente oceánica, donde se saltease en una manera menos desgastante, se salteasen las Filipinas, se atacase directamente la metrópoli, Okinawa y después las islas Ryukyu y subiendo a... Claro, para Nimitz era cuestión de aislar todo el sur y cortar la ruta de suministro. Exactamente. Hubo pero MacArthur, que era general, quería también que el ejército se luciera, y el ejército es el que tiene que tomar una superficie tan grande como porque si vos miras la estrategia de Nimitz de cortar, como vos decís, evidentemente le creaba la misma dificultad, porque el problema es que el cinturón mayor
es estratégico japonés, el cinturón mayor, es un cinturón que puede incluir lo comercial y el plan comercial japonés. Claro. Económico. Pero el segundo cinturón es vital, porque le provee de los elementos que necesita para seguir viviendo. Aparte de la, hay dos, por eso tiene dos. De la transposición de fecha, uno piensa que se hubiera evitado la batalla, la campaña de Filipinas, porque se podía saltear de esa manera la batalla que después dio lugar a la del Golfo de Leyte y todo eso. Pero eso fue desempatado, como llegó a un enfrentamiento muy fuerte, en una conferencia que se hizo en Honolulu, en las Islas Hawái, a las cuales se trasladó Roosevelt para desempatar. Fue con la presencia de Nimitz y MacArthur se presentaron las dos líneas estratégicas, avanzar por la Micronesia, como decía Nimitz, o avanzar por el sur hacia Filipinas. Y Roosevelt apoyó a MacArthur. Sí, pero también le dio a Nimitz la posibilidad, dijo, bueno, converjan los dos. Ah, sí, desde como, ya como una tenaza, para más o menos satisfacer ahí también la cosa. Se produce la opinión inglesa, que, claro, quería Malasia porque quería recuperar Malasia. Ahí ya apareció un problema. Y Holanda, que es Inglaterra, no nos engañemos, Indonesia es Inglaterra también, con etiqueta Holanda, pero es Inglaterra. Holanda es de estrategia inglesa. Entonces, es decir, la recuperación de eso para los ingleses es importante. Por eso, en la opción apoyarían a MacArthur. En la opción. Ahora, de todas maneras, la componenda se hizo pacífica, es decir, colaboraron Nimitz. No, indudable, sin duda, pero vamos a lo concreto, que es la isla de Saipán, que era la llave de las Marianas. La isla de Saipán fue atacada entonces por toda la fuerza de portaaviones. Piensen ustedes que en ese momento Estados Unidos solamente de escolta tenía 16 portaaviones. De escolta. Y ya había 6 o 7 grandes portaaviones nuevos de la clase Essex, como el Lexington II, porque el primero había sido hundido en Mar de Coral. Sí. Perdón, mapa 2 nuevamente, donde se ven al sur de las Marianas, en el ángulo sureste, se ven destacadas, aunque muy chiquitito, la isla de Saipán y más abajo la de Guam. En el ángulo que está encirculado más abajo. Los japoneses sabían que los norteamericanos estaban construyendo un avión de gran alcance, el Super Fortress, el B-29, que fue el que llevó la bomba atómica. ¿Y desde dónde? Desde Guam, desde la base de Tinian. Sí. Y que hacía 2.400 kilómetros de ida y vuelta, por lo tanto podía atacar Japón. Es decir, Japón seguía produciendo también, porque salvo la incursión de Doolittle, nunca había sido atacado. Seguía siendo una gran fábrica, estaban dentro de sus posibilidades, que no eran norteamericanas. Más un pedacito de China, ¿no? Sí, sí. Y Manchukuo. Sí, sí. Pero, digamos, la fábrica estaba allí, digamos. Y seguían sacando los astilleros, portaaviones, destructores, cruceros. Es más, tengo entendido que Guam había sido elegida como principal base naval norteamericana en el Pacífico, ¿verdad? Porque fue reforzada... Después, cuando la tomaron. Cuando la tomaron, sí. Para ampliar el aeropuerto, y no sé si de ahí o de Tinian, de la isla de Tinian, fue tanto decir que trasladaron las bombas atómicas a posteriori. En su momento, sí. Bueno, el 15 de junio, entonces comienza, digamos, el ataque a Saipán, de 44 siempre estamos hablando, a Saipán, y allí lo que empieza es una batalla naval, primera batalla naval del mar de Filipinas, la segunda la del Golfo de Leyte, porque la Armada Imperial tiene que jugarse. El almirante Toyoda, que había sucedido a Yamamoto, no cualquiera sucede a Yamamoto. No, claro, el comandante supremo, el almirante Toyoda era el comandante de la flota central japonesa. Decide que defiendan las Marianas con la Armada Imperial. Y aquí lo que sucede es increíble, porque se sacrifican unidades navales muy grandes, estúpidamente, esa es la palabra. Sí. Por ejemplo, el gran portaaviones Taiyo, en ese momento el más grande del mundo, el Taiyo. O el Yamato. No, el Yamato era acorazado. 37.000 toneladas, 75 aviones, es decir, y con cubierta blindada, para que las bombas de 500 kilos no le hicieran nada. Es hundido de un solo torpedo por el submarino Albacoa. No, sí. ¿Por qué?
Y esto, en el próximo bloque vamos a iniciar el salto tecnológico. ¿Qué ocurre? El tallo no pierde velocidad cuando le tiran 6 torpedos. Un teniente, que es un héroe, por supuesto, en Japón, ve la estela de los torpedos porque disminuye la velocidad para que salgan los aviones. Sí. Se interpone entre el torpedo y el portaaviones. Explota, lo salva de un torpedo y el portaaviones puede virar y esquiva otros 4, pero encaja uno. Como se acumulan los gases de la gasolina y se ventila mal, porque los japoneses tenían una pésima oficina, digamos, y central de control de daños, pues no le daban mucha importancia. Eso lo dice Fushida, Okumiya y todo esto. Dice, entonces, ¿qué? Volaban los barcos porque faltaba, digamos, cualquier chispa lo hacía volar. Un accidente Okumiya de esos... Horikoshi, que además Horikoshi, aparte de ser militar, era uno de los que diseñó el Cero, ¿no es cierto? Claro. Ojo. Y Jiro Horikoshi. Y fíjense, perseguidos por la mala suerte, en julio del 43 había volado el gran acorazado Mutsu, el gemelo del Yamato, en su base, en Yokosuka. ¿Por qué? Porque había sido totalmente modernizado en la década del 20, 30, era del fin de la Primera Guerra Mundial, con cañones de 16 pulgadas, pero no le habían cambiado los cables. Entonces, una chispa que surge en la catapulta de aviones sobre la torre de popa, sobre una de las torres de popa, se traslada a la Santa Bárbara y vuela. O sea, y después a otro portaaviones, el Shokaku, el grulla ascendente, el submarino Kavala lo hunde de 3 torpedos. Sí, es increíble. Y después hunden el Hiyo, un portaaviones liviano, contra ningún barco prácticamente norteamericano. Bueno, ahí es donde este contraalmirante, que no sé si es el Kakuda, es el que propone que los pilotos que no puedan volver o algo se conviertan en pilotos suicidas antes de que aparezca antes de los kamikazes. Antes de Onishi, el contraalmirante Kakuda, porque dice que el problema es que mientras esos portaaviones se mantengan en pie, van a perder los japoneses. Pero además hay la cacería de patos de las Marianas. 600 aviones pierden los japoneses y el norteamericano el 10%. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver en el... Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Continuamos. No, una observación que se me había quedado pendiente. Después de la muerte de Yamamoto, que eso fue en abril del 43, no nos olvidemos que esto de la batalla de Saipan y las Marianas fue a mediados del 44. Claro, ¿no? un año antes fue era un año después de Yamamoto. De la lucha en las Islas Salomón. Pero es importante lo siguiente, Yamamoto se guiaba con la idea de flota combinada, a través del cual reunía unidades para operaciones específicas. Cuando él muere, quienes lo suceden, no sé quién fue el artífice intelectual de eso, pero se pasa al concepto de fuerza móvil, que fue la que se empeña... Es la Task Force norteamericana. Claro, contra la Task Force norteamericana. Claro, la idea de que existiese una fuerza móvil concentrada para desplazarse... La pregunta que vos hiciste, ¿quién la puede contestar? Es decir,
Yamamoto tenía esta técnica, esta estrategia que vos acabas de señalar. Cuando queda el almirante Toyoda, que no es gran almirante como Yamamoto, simplemente almirante, pero almirante supremo, ¿cuál es? ¿Es Nagumo? ¿Es Kurita? ¿Es Kakuda? ¿O cuál de ellos es? A mí me suena Kurita, que fue el artífice de la fuerza móvil. El artífice de este tipo de fuerza móvil. ¿Quién es concretamente? Porque ahí opinaron varios, no hay uno solo. Me parece que la influencia de Kurita, porque era un comandante de influencia mayor, móviles. Porque opinaron varios. Ahí Nagumo, el otro, ¿cómo se llama? Kakuda, bueno, después Onishi, Nishimura, los que estaban después seguramente Shima, no fue una cosa Osawa, personal, todo. Me suena lo de fue Estado Mayor. Fue Estado, reemplazó, ¿no? Claro, porque antes era Yamamoto y el Estado Mayor aceptaba lo de Yamamoto. Acá hay una actitud deliberativa en el Estado Mayor japonés. Es mi impresión, porque ahí opinan Kurita, opina Osawa, opina Nishimura, opina Shima, hasta Onishi, después que Onishi, antes de empezar el operativo Kamikaze, ¿cómo se llama? Opinan todos. La idea era, si a los norteamericanos les está yendo bien con esto, a nosotros también, es decir, una task force. Lo que pasa que aquí hay primero terminemos con Saipan. Sí. En Saipan hay una batalla terrestre también. Claro. Que son nocturnas, los japoneses están de noche, pero claro, hombre a hombre, el infante de marina norteamericano tiene más poder de fuego. No obstante, la carga última de los 3.000 últimos defensores japoneses con el famoso general Saito al frente, alcanza a la primera línea de Estados Unidos, con sus katanas, incluso ha sido una cosa terrible, ¿no? Pero es diezmada por las ametralladoras, por todo. Digamos, es una carga casi simbólica y Nagumo se suicida. Ante el fracaso de las Marianas, porque indudablemente... El almirante Chuichi Nagumo, almirante. La operación Ago, que era la de los japoneses, fracasa por no solo la diferencia numérica. Aquí hay una cosa que es muy importante, que es la espoleta de proximidad. Porque a veces uno habla de cosas tecnológicas, pero que son decisivas. La espoleta de proximidad es una espoleta, recurrimos nuevamente al técnico de la huerta, estas son cosas. La espoleta de proximidad es para cañones de 25 centímetros, o sea, de cruceros, de 8 pulgadas y más para abajo, de 150 milímetros. ¿Por qué? Porque cada proyectil tiene 25 centímetros, de los cuales hay una microválvula sensora en la trompa, en la punta. Imagínense ustedes, miles de estos producidos por la industria de Estados Unidos con microválvula. Es el gasto más grande luego de la bomba atómica. De 10 proyectos presentados, 3 son aprobados. Alemania estaba detrás de esto, por supuesto. De 30 a 50 proyectos discutidos no produjo ninguno. Una vez más, la búsqueda del perfeccionamiento en el sistema neofeudal de las grandes empresas alemanas, que nadie le critica su patriotismo, indudablemente, pero el hecho de quién impone un modelo para que sea, como dice Jeffrey Herf, en el modernismo reaccionario, la búsqueda de la estética, la eficacia y todo te hace que la producción no alcance, no llegue o llega tarde. Claro, eso me hace acordar. En cambio, los norteamericanos son fordistas. Eso me hace acordar la frase de General Perón. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno. A veces sucede eso, ¿no? Pero el caso norteamericano tiene realmente un mérito especial, la capacidad organizativa empresarial. Porque en realidad toda la logística norteamericana empezó con la organización del WIR, primero en la Primera Guerra Mundial y después con Roosevelt, el mismo Bernard Baruch reactiva después del fracaso del New Deal en el año 37 la nueva digamos, fuerza armada norteamericana, que era moderna y estaba equipada con la mejor tecnología desarrollada por empresas privadas. Claro. A eso se le añade
la en Alemania también. pérdida. Pero, Sí. sí, en Alemania también. Pero en Alemania, por ejemplo, un arma tan complicada que la Schmeisser, que era un excelente arma, la preferían la Pepeshka rusa porque era más la Pepeshka, aclarar para el público, Sí, esa es la sí, ametralladora Kammer, sí. que gira, el tambor gira, ¿no? Hay otro dato muy importante, que es la pérdida de calidad de la aviación naval japonesa, con las pérdidas humanas continuas. Claro, los pilotos. ¿Por qué? Fue tremendo. En el 41, la aviación naval japonesa tenía los mejores pilotos del mundo, considerados por todos. Sí. ¿Por qué? Porque cada año, desde que los 20 y pico se establece, egresaban 25 personas. 25 pilotos que además la sociedad japonesa les buscaba las chicas de las mejores familias, es decir, eran héroes nacionales sin guerra. Y quedaban como ennoblecidos. Quedaban ennoblecidos. Ahora, cuando empiezan las pérdidas, pongámosle que en el 41 habría 250, 300 inmejorables pilotos. En el 44 quedaban muy pocos. Saburo Sakai, el as, era una excepción. Fukuda, Saburo Sakai. Es claro. Mientras que los norteamericanos, que tenían más horas de vuelo porque tenían más combustible, un piloto medio era superior a la mayoría de estos pilotos bisoños japoneses salidos. Igual que en Alemania. Cada vez hay más pilotos que no tienen tantas horas de vuelo. Exacto, la analogía, porque establecían eso, de que los pilotos japoneses tenían menos horas de vuelo. ¿Por qué? Porque los norteamericanos aplicaban muy inteligentemente la misma política de prioridad contra los combustibles. En eso los que mejor se desempeñaron, y que fueron los que realmente daban batallas navales aisladas, eran los submarinos norteamericanos, que fueron particularmente eficaces priorizando el torpedeo de los petroleros japoneses. El principal objetivo de los submarinos norteamericanos era bombardear petroleros. Entonces, al bombardear petroleros limitaban la movilidad de la flota y también el abastecimiento de combustible a la Fuerza Aérea con todas sus consecuencias. Los norteamericanos planearon entonces invadir Leyte, la principal isla del norte de Filipinas. Para eso, la Armada Imperial tuvo que jugar su última carta más preciada, lo que restaba, que era mucho y muy poderoso, de la Armada Imperial, pero con pocos portaaviones y muchas unidades de superficie. Entonces, ¿qué tenían que buscar? Buscar el engaño para distraer las fuerzas principales estadounidenses y atacar con los buques de superficie. La batalla del Golfo de Leyte 4 almirantes, ¿no? Porque son Kurita, Osawa, Nishimura y Shima, ¿no? Son 4. Claro, son 4 líneas y hay 4 batallas. San Bernardino, Mar de Samar, Mar de Shibuyan y Surigao. Perdón, el mapa 2, nuevamente, aunque no está indicado bien por ampliación el Golfo de Leyte, pero sí la ubicación de Filipinas en relación a Mariana, que fue la otra escala. Otra ampliación mayor no tenemos. Los 4 comandantes. La flota combinada japonesa se reunió en Brunei con la casi totalidad de los navíos. Y el general Yamashita, que era muy eficaz, era el encargado, trajo tropa desde China y reforzó Filipinas. Toyoda dijo, de las líneas de convergencia seguro van a ir a Filipinas, y acertó. Sí, exactamente. La Armada Imperial se dividió en 3 flotas convergentes hacia Filipinas, el plan Sho 1. La fuerza principal central de Takeo Kurita, con los grandes acorazados, Yamato Musashi, los más grandes del mundo, y Nagato, el que quedaba de la clase Mutsu, el tercero más grande, y los grandes acorazados Rápido, Kongo y Haruna, que eran de la categoría Yei y Kirishima, que habían hundido en Guadalcanal, que tenían más de 30 nudos. La 8ª división de cruceros, bueno, los cruceros pesados excelentes, que eran Atago, Takao, Maya, Chokai, Mogami, Mikuma, Kuchikuma y Tone, pero el Mogami estaba con Nishimura. Y Osawa tenía que servir de señuelo con el gran portaaviones Suikaku, grulla feliz que le quedaba, y 2 portaaviones ligeros, Chitosa y Chiyode, casi sin aviones. Pero claro, para engañar al almirante Halsey,
que mandara todas sus fuerzas de portaaviones, entonces no habría cobertura aérea para los desembarcos norteamericanos y aparecerían estos leviatanes de acorazados y cruceros y los destruiría fácilmente. Osawa hace lo que le pide, pero hay aquí una serie de confusiones impresionantes. Son todos vicealmirantes, ¿no? El vicealmirante Takeo Kurita, el vicealmirante Tokosaburo Osawa, el vicealmirante Shoji Nishimura y el vicealmirante Kiyohide Shima. Son 4 almirantes. A veces se enfatiza, a mi juicio, demasiado, ¿no?, el rol del Código Púrpura, por la cual se atribuía que los norteamericanos debieron muchos de los éxitos a que captaban las directivas de movimiento de las unidades navales y les permitía tomar la delantera. Dentro de ese esquema se habrían frustrado determinados aprovisionamientos japoneses. Sí, ¿no? Aprovisionamientos, pero no la operación, porque la orden fue silencio de radio absoluto. Claro. Entonces atraviesa Kurita el estrecho de San Bernardino sin encontrar oposición. Sí. Pero los submarinos norteamericanos de pantalla siempre avisan. El Yamato dice, miren que hay un submarino norteamericano que avisó. Por eso el silencio de radio es un arma de doble filo. Exacto. Está bien, puede pasar el almirante Kurita, pero no le pueden advertir de los peligros que le esperan. Claro. Porque el silencio... Claro. Y el submarino advierte, el Yamato advierte y Kurita... no responde. Que está en el Atago, en un crucero pesado, que es raro que no va en un acorazado, no responde. Y nuevamente, el tema es que pierden 3 cruceros por 2 submarinos, el Darter y el Dace, que atacan con éxito, 2 submarinos norteamericanos. El Atago es hundido inmediatamente, Kurita tiene que nadar y un destructor lo lleva al Yamato. Y después el Chokai también, el Maya, y después el Takao, el otro crucero ligero, lo tienen que remolcar hasta Brunei, encalla el submarino norteamericano que lo persigue. Y es una especie de gato y ratón en medio de la noche, además, de noche, muchos combates, y se transforma en algo muy intrincado y muy confuso. Tan confuso que el almirante Kinkaid, que está por sobre Halsey, Kinkaid, recibe un mensaje diciendo que Kurita se retiró. Porque claro, había tenido esas pérdidas, pero Kurita siguió, porque tenía todas las grandes unidades. Sí. Entonces, Halsey, creyendo que Kurita está diezmado, no deja a nadie en el estrecho de San Bernardino, ni un destructor, y manda todo en persecución de Osawa, que es lo que Kurita quería. Exactamente. Al otro día, frente a la isla de Samar, Kurita ataca con todas sus unidades, y había una pantalla de 16 portaaviones ligeros norteamericanos, mando del vicealmirante Sprague, que cuando ve que viene la marabunta, lo que hace es sacrificar los destructores norteamericanos, que 3 se sacrifican, se ponen delante de los cruceros y acorazados y los vuelan en pedazos, pero hacen una cortina de humo y mandan como venga los aviones salir y atacar. Es el único caso, después, ¿se acuerdan del Glorious? El portaaviones británico que hunde en el Sharpton y en Eisenhower. El único caso en la Segunda Guerra Mundial que un portaaviones de escolta, el Gambier Bay, es alcanzado por la única vez que el Yamato, digamos, lo pueden alcanzar a más de 20 kilómetros. El cañón del Yamato era más de 20 kilómetros. Era definitivo, te alcanzaba un cañonazo del Yamato y te hundías. Para los oyentes, estamos en octubre del año 44, ¿no? O sea, estamos ya a un año de lucha oceánica y además con una particularidad, que a la batalla del Golfo de Leyte, de entrada, sucedió la batalla de Leyte, la del terreno, la que se dio en tierra después que los norteamericanos pusieron la cabeza de playa. Sí, por eso tiene 4 etapas. Y que se dio justamente con este cambio de táctica japonesa que fue bastante desgastante para los norteamericanos, porque ellos pensaban que tenían una cabeza de playa de la cual ya con toda la artillería naval y bombardeo habían dejado diezmada la red de defensa, y resulta que los japoneses estaban enterrados en lo posible. Bueno, el general Yamashita, que era un buen general. Por eso duró hasta el 45. Claro, duró hasta el final de la guerra. Es más,
Hubo resistentes, y en otras islas del Pacífico también, que hasta el año 47 y hasta el año 53 aparecían en determinadas islas perdidas y que ni siquiera habían sido notificados del fin de la guerra, ¿no? Sin hablar de un caso especial. En Saipán el capitán Abo, en Saipán el capitán Abo se tiene que rendir con sus 50 hombres el 1 de diciembre del 45 ante su general, porque no creía que la guerra había terminado. Exacto, pero el último cuando es en los años 70 avanzado. Un anciano. Hubo un caso de un sargento, creo que de apellido Yokai, que fue encontrado 17 años después que lo llevaron. Más de 17. O más. Pues tenemos que terminar la batalla porque es fundamental, ¿no? En el mar de Sibuyán, el Essex, el Lexington, todos estos grandes portaaviones, ¿no? El Cabo, atacan con los Divers, digamos, los Avenger, al Yamato y al Musashi. Fíjense, el Yamato consigue maniobrar e irse, pero el Musashi encaja 10 bombas y sigue avanzando. Le mandan una segunda oleada y encaja 15 bombas y 8 torpedos. Y se hunde, con el doble casco. El almirante Nishimura tiene que atravesar el estrecho de Surigao de noche, con los viejos acorazados Fuso y Yamashiro. Y los esperan los acorazados modernos norteamericanos y antiguos, una mezcla, porque sabían que iba a venir por allí. Pero sobre todo 28 destructores y 39 lanchas torpederas. Imagínense la lluvia de torpedos que cae. El Fuso vuela y el Yamashiro soporta hasta hundirse con el almirante Nishimura, digamos, y en el último combate naval de unidades pesadas del mundo. En la mayor batalla aeronaval, porque Jutlandia es la mayor batalla naval, esta es la mayor batalla aeronaval y naval también, digamos, de la historia. Ni Lepanto, ni Salamina, en términos relativos siempre, claro. Ni Trafalgar, ni Jutlandia siquiera, las dos grandes flotas de ese momento, tienen esta inmensidad, digamos, de despliegue, además en lo que es, ¿no? Por eso en realidad son 4 batallas, es como si fuera un frente, ¿no? O es una gran batalla o es un frente, ¿no? Bueno, lo que sería algo equivalente pasó, pero en un escenario un poco más alejado, ya no en Filipinas, pero sí en la más próxima, que era en las Islas Palau. Que fue ahí que se dio una gran batalla, la batalla de Peleliu. Peleliu también, con un desgaste tremendo. Ojo, estamos hablando de todas estas que terminaban en derrota japonesa, es decir, o derrotas o repliegues, y con grandes pérdidas de unidades navales y de personales. Derrotas militares o derrotas estratégicas, además, derrotas tácticas, de un modo capitán de crucero japonés tenía que combatir, por supuesto, con honor, con valor y todo, pero pensando siempre, ¿podrá ser reemplazado mi barco si se hunde? Mientras que un capitán norteamericano sabía que, más allá de todo, la voluntad de lucha, el tema es que el tío Sam producía 2 cruceros por el que hundían. O sea que era diferente, además, ahorrar combustible. Por eso los planes eran tan ajustados, lo del Japón, ir aquí, ir allá, converger aquí, converger allá. Aquí ya estamos, que nosotros no lo hemos mencionado, porque creo que pasa un programa especial y demás, pero acá empieza la Fuerza Especial de Ataque Kamikaze, ya opera. Y en el ya opera, hunden el Sanlo, un portaaviones mediano, y ya, pero eso vamos a hablar con detenimiento. Claro, cuando en plena batalla de Leyte se presenta en Manila. Lo mismo, en el 45 vamos a hablar con detenimiento de Filipinas, ¿no? Claro. Ahora ya terminamos. Terminamos, pero 2 palabras para concluir, para no marear tanto a los espectadores. Primero, uno tiene que pedir disculpas, que el Teatro del Pacífico es enloquecedor, porque fueron una multitud de batallas o teatros simultáneos. Pero, ¿qué ocurre? El balance de todo esto fue, primero, el irrecuperable desgaste de la marina japonesa.
y la pérdida de hombres tremenda que se tuvo. Sobre todo de pilotos. Y las camadas de pilotos, de marinos y también de tropas que había, porque no nos olvidemos que este era el teatro oceánico, no el teatro continental, pero las tropas que eran transportadas eran tropas terrestres y eran tropas que iban a ser diezmadas terriblemente. Esto fue lo que, digamos, el balance que se dio de la Guerra del Pacífico en el teatro específicamente marítimo, ¿no? El desgaste irrecuperable que sufrió Japón, que después de una expansión inicial vio el repliegue hasta llegar al área crítica, que es donde ahora hacemos un alto desde el punto de vista marítimo, ¿no? De la proximidad ya y el alcance de los bombarderos B-29 al territorio. Perfecto, bueno, continuaremos en el próximo programa.